Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. Capítulo 61. Emma y Wednesday Gómez ahuecó las manos alrededor de su boca como si estuviera llamando a través de un campo de fútbol, a pesar de estar a 12 pies de distancia. Winchester, Anderson Winchester es tu abuelo. Así es. Rango se cruzó de brazos. Pete era mi padre. Louise era mi madre. Si tienes algo que decir sobre alguno de ellos, ahora es el momento. No, Gómez agitó ambas manos con la energía de quien se quita el humo de la cara. La cautela de hacía 30 segundos se estaba desmantelando activamente y la reemplazaba a algo que se esforzaba por recuperar su calidez original. Para nada. Todo lo contrario. Miró a Morticia, quien le dedicó el gesto casi imperceptible de quien confirma un recuerdo compartido. Tus padres fueron invitados a casa. Varias veces, de hecho. Pete y Louise. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Personas extraordinarias. Muy directos. Los dos de mecha corta, pero de la mecha corta, la que surge de preocuparse de verdad por las cosas. Fueron maravillosos, dijo Morticia, y lo decía en serio, como Morticia Adams decía las cosas. Completamente, sin adornos. Luego, tras una breve pausa, añadió. Solían llegar acompañados de numerosas bajas en los alrededores. Dondequiera que iban, la situación solía volverse bastante grave para cuando se marchaban. Eso no fue una crítica, añadió Gómez rápidamente, leyendo el rostro de Rango. En nuestra familia, eso es más bien un cumplido. Fue una observación, confirmó Morticia. Los 3 metros de distancia instintiva se habían reducido a algo conversacional, aunque Rango notó que ninguno de los dos la había acortado del todo. La información antigua no se evaporaba solo porque la nueva fuera más amigable. Simplemente se movía al fondo de la sala. Él lo entendía. Había estado haciendo lo mismo con todo lo que había aprendido sobre su familia durante las últimas 72 horas. La puerta principal de la villa se abrió antes de que alguien pudiera continuar. La chica que salió tenía quizás 19 años, vestida con la intencionalidad específica de alguien que entendió que las primeras impresiones son un recurso y las utilizó en consecuencia. Vestido lencero negro, tacones, la postura de alguien que había decidido que la confianza era un disfraz y se había comprometido a usarla todo el tiempo. Tenía una sonrisa practicada y la estaba dirigiendo a Rango antes de haber despejado completamente la puerta. Hola, soy Madison. Bienvenida a... Vamos a matricular a nuestra hija, dijo Gómez, con la alegre indiferencia de quien no capta el significado. ¿Podrías avisarle a Fiona que la familia Adams está aquí? Y, señaló al grupo de Rango, también a esta buena gente. Madison parpadeó. Miró a Rango. Miró a Gómez. Procesó la interrupción con la expresión específica de quien la añade a una lista que ya tenía. Por supuesto, dijo. Su mirada volvió a fijarse en Rango al volver al interior, breve, evaluadora, la de quien archiva información para más tarde, y luego desapareció. Rango miró la puerta que había cerrado detrás de ella. Es un personaje de la trama, notó la parte de su cerebro que había estado controlando la función de identificación toda la noche, con la familiar certeza de que algo se reconoce a distancia en lugar de estar localizado. ¿Cuál? Aún no estoy seguro. La academia en sí no figura en los registros.
Le preguntaría a Amos más tarde. ¿Qué clase de escuela?, dijo Ted en voz baja desde el hombro de Rango, con el tono de un hombre que recopila observaciones. Ha salido el alumnado a recibir a los invitados en una academia de brujas, aparentemente, dijo Rango. Iba a decir tacones, dijo Ted. En esta entrada. En diciembre. Dedicación a la estética, ofreció Morticia, sin ningún juicio particular. Fiona salió 2 minutos después. Tenía entre 40 y un número que no correspondía a nada visible. El tipo de edad a lo que llegan ciertas personas en ciertos trabajos y luego se niegan a seguir superando, los años presentes en los ojos y la postura y la calidad específica de su quietud, el rostro que elige no participar en el recuento. Ella vestía de negro, lo que parecía ser el uniforme no oficial de la academia en todos los niveles. Morticia, dijo y abrió los brazos. Morticia la detuvo con un dedo extendido, sin ninguna crueldad, simplemente con rotundidad. Inscripciones el miércoles, dijo Morticia. Y quiero un informe completo sobre la situación actual de la academia. Nos encargaremos de las formalidades adentro. Fiona se adaptó sin mostrarse ofendida, con la soltura de quien suele seguir las órdenes de quienes financiaban la institución. Sonrió a Gómez, asintió a Miércoles, quien recibió el gesto con la expresión de quien acepta una jugada de ajedrez, y luego miró a Rango. ¿Y tú eres? Lange. Sacó el sobre del bolsillo interior de su chaqueta. La letra de Amos estaba escrita a mano, el sello intacto hasta ese momento. Mi abuelo lo mandó por adelantado. Fiona lo tomó, lo abrió sin ceremonia y lo leyó. Algo se movió en su expresión. No fue sorpresa, precisamente. Reconocimiento, y bajo ese reconocimiento, una especie de placer complejo, como la mirada de la gente cuando algo que creía terminado resulta tener una secuela. El nieto de Anderson. Levantó la vista. Y Amos es, vivo, dijo Rango. Funcional. Aún con todo cuidado. Se rió, una risa breve y sincera. Ese viejo. Negó con la cabeza. Hay cosas que son tranquilizadoramente constantes. Su mirada se movió entre Rango y Emma, fijándose en Emma un instante con una atención más profesional que intrusiva. No son forasteros. Pasen. El interior de la villa era completamente blanco. No el blanco de la pintura fresca ni el minimalismo deliberado, sino algo más antiguo, el blanco de una casa que había tomado esta decisión hacía mucho tiempo y no veía motivos para reconsiderarla. Columnas altas, techos altos, muebles elegidos por su permanencia, no por su comodidad. En contraste, la familia Adams parecía una fotografía de sí misma muy bien compuesta, con el negro de sus ropas contextualizado por el contraste. Fiona los condujo a una sala de estar junto al salón principal. Alguien había dispuesto asientos para 8 con la precisión de alguien que había recibido información sobre las llegadas. Madison estaba en la esquina con otras 3 chicas que Rango aún no había visto. De entre 19 y 20 años, vestidas de negro, observaban la sala con el interés de quienes no suelen transitar por la calle. Fiona se sentó junto a Rango con la facilidad de proximidad que las personas establecen cuando deciden que vale la pena estar cerca de alguien. Tu abuelo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo con cariño. Luego, más abajo, en un ángulo solo para su oído. Tan lejos que, si no hubiera adoptado esta postura cuando lo hice, ahora podrías estar llamándome de otra manera que no sea Fiona. Una sonrisa ligera y completamente consciente. Era muy guapo. Tú también lo tienes, lo cual menciono solo como una observación. Rango se desplazó aproximadamente 4 pulgadas hacia su izquierda. La academia, dijo. Háblame de la matrícula actual. Fiona aceptó la redirección con gracia, lo que le indicó que ya se la esperaba. Más pequeños de lo que nos gustaría. 4 estudiantes, actualmente. Madison y otras 3. Dio una palmada, un sonido pequeño y preciso, y las 4 chicas se colocaron en una fila suelta. Con Wednesday y Emma, somos 6. Lo cual, de hecho, es una corte mejor que la que hemos tenido en 3 años. Rango miró a las 4 chicas. Miró a Emma, que estaba de pie junto a Wednesday con las manos entrelazadas, evaluando la sala en silencio. El plan de estudios, dijo. Emma tiene 9 años. Tus alumnos actuales son bastante mayores. Lo tenemos en cuenta. El tono de Fiona se tornó más formal. La administradora emergió de detrás de la amiga de la familia. La instrucción en brujería está unificada en toda la cohorte, pero el currículo académico y de desarrollo es individualizado. Emma y Wednesday tendrían un instructor dedicado a todo lo que no sea el oficio en sí. Hizo una pausa.
La academia siempre ha operado bajo el principio de que el oficio se puede aprender a cualquier edad, pero el contexto para ello debe desarrollarse junto con la persona. Rango miró a los Adams. Gómez escuchaba con la atención concentrada de quien ya había hecho su debida diligencia, pero la confirmaba en persona. Morticia observaba a Wednesday, quien observaba a los 4 estudiantes mayores con la mirada fría y evaluadora que aplicaba a todo. Wednesday no dijo nada. Pero se había posicionado un poco apartada de las demás chicas y un poco más cerca de Emma, lo cual ya era toda una declaración. Arreglos del dormitorio, dijo Gómez, con el tono de un hombre que plantea una pregunta logística perfectamente razonable. Miércoles se siente mejor con su propio espacio. La mano, señaló Acosa, posada en el hombro de Miércoles, suele inquietar a los compañeros de habitación que no están preparados. Miró a Emma, luego a Rango, con la sonrisa de un hombre que se mostraba perfectamente amable con algo que también era completamente egoísta. Supongo que estarán de acuerdo en que las necesidades específicas de los niños deben atenderse individualmente. Como padres, queda una habitación en la residencia de estudiantes, dijo Fiona, antes de que Gómez pudiera aterrizar donde quiera que estuviera. Si Wednesday se la lleva sola, Emma tendría que ir al ala auxiliar. Las condiciones allí son, bien, dijo Gómez con tono firme y cálido. Los niños deberían centrarse en aprender, no en dónde duermen. Estoy seguro de que estarás de acuerdo, Rango. Como adulto responsable en el caso de Emma, entiendes que la comodidad no es lo importante. El cilindro del Colt hizo clic. Rango no lo había desenvainado. Seguía a su espalda. Pero su mano derecha se había movido allí con la naturalidad de quien comprueba que algo está donde lo ha dejado, y el sonido, pequeño, preciso, inconfundible, se había abierto paso por la habitación como siempre ocurre con un sonido de esa magnitud en espacios tranquilos. Estaba mirando la pared del fondo. Luego, sin prisa, miró a Gómez. Lo siento, dijo amablemente. No entendí la última parte. La habitación estaba muy silenciosa. Gómez miró la mano de Rango. Observó su rostro. El procesamiento tras sus ojos fue rápido y minucioso, y llegó a una conclusión en unos 2 segundos. Lo que quise decir, dijo Gómez, con la cuidadosa precisión de quien elige sus palabras con nueva información disponible, es que ambos niños obviamente deberían tener un alojamiento igual y apropiado. Eso es lo que pensé que querías decir, dijo Rango. Naturalmente, dijo Morticia, y miró por la ventana como si de repente el jardín se hubiera vuelto muy interesante. Fiona tenía la expresión de alguien viendo un peloteo de tenis desde la red. Podemos reservar la suite en el 3er piso, dijo, recuperándose sin problemas. 2 habitaciones, espacio común compartido. Fue diseñada precisamente para este tipo de situación. Eso funciona, dijo Rango. Perfectamente, asintió Gómez, con una calidez restaurada y sin ningún resentimiento visible. El miércoles, que había observado todo el intercambio sin expresión alguna, miró a Emma. Emma miró hacia atrás. 3er piso, dijo Wednesday. Ala este. Ya conocías el diseño, dijo Emma. Leí el plano del piso antes de salir de casa. Emma lo pensó. ¿Siempre haces eso? ¿Cuándo importa? Una pausa. El ala este tiene mejor acústica. Ya lo mencioné. Sí, lo hiciste, dijo Emma. Lo recordé. Algo en la expresión de Wednesday, su absoluta inexpresividad, cambió mínimamente. Ni una sonrisa. La estructura de una, brevemente visible, luego volvió a su estado habitual. La mano se llama cosa, dijo. Lo entiende todo, pero no habla. Si te toca 2 veces en el hombro, presta atención. La cosa, como era señal, le tocó 2 veces el hombro a Wednesday. Mira, dijo el miércoles. Emma miró a Cosa. Cosa extendió un dedo en algo que podría haber sido un saludo. Emma, después de considerarlo un momento, extendió un dedo hacia atrás. Arriba, en el 3er piso, 4 chicas que estaban apiñadas alrededor de la barandilla del pasillo se retiraron cuando el grupo comenzó a moverse hacia las escaleras. Madison se quedó medio segundo más que los demás, mirando a Rango subir las escaleras. Definitivamente no es un profesor, le dijo, sin dirigirse a nadie. Por supuesto que no, asintió uno de los otros. ¿Qué es mejor o peor? Dijo Madison. Dependiendo. Ella se giró y siguió a los demás hacia la sala común, ya pensando cuál era cuál. Afuera, Ted se encontró caminando junto a Gómez camino a la suite del 3er piso, después de haber pasado entre varias personas durante la disposición de los asientos y haber terminado allí sin una secuencia clara de decisiones. Gómez lo miró. Ted miró a Gómez.
Tienes un oso vivo, dijo Gómez, con genuina admiración. Yo soy el oso, dijo Ted. El rostro de Gómez se iluminó por completo. Aún mejor. Se inclinó ligeramente hacia Morticia. Esta casa es extraordinaria. Quiero volver. Ya veremos, dijo Morticia. Cosa, desde el hombro del miércoles frente a ellos, hizo un gesto con la mano hacia atrás sin darse la vuelta, lo que podría haber sido una señal de acuerdo. Capítulo 62. Los niños no deberían ser demasiado competitivos. La suite del tercer piso resultó ser realmente buena. 2 habitaciones que daban a un espacio común. Suelos de madera, techos altos, un par de ventanas circulares en cada extremo que captaban los últimos rayos de la tarde de diciembre y le daban un toque cálido. 2 camas sólidas con colchones de verdad. 2 armarios empotrados. Un baño con lavabos dobles, claramente diseñado por alguien, consciente de que los espacios compartidos requieren un espacio negociado. Rango lo recorrió una vez, revisó los pestillos de las ventanas, revisó la puerta, notó las líneas de visión desde cada cama hasta la entrada y concluyó que, en cuanto a alojamiento institucional, este era mejor que 3 lugares en los que había vivido voluntariamente. Él llevó a Emma a un lado mientras la familia Adams estaba ocupada con su lado de la habitación. De su chaqueta sacó un sobre, no muy fino, y lo guardó en el armario, detrás de la manta extra. Cuando no estoy, dijo en voz baja y tranquila, no escatimes en nada. Ropa, comida, libros, lo que necesites. Megan tiene acceso a la cuenta y puede enviarte cosas por correo si no puedes ir a una tienda. Tú llamas y se encargan. Emma miró el sobre. Lo miró. ¿Es este el dinero de la lotería de Ted? La expresión de Rango permaneció inalterada. Ted lo estaba guardando irresponsablemente. Lo reubiqué para un propósito mejor. Él se dará cuenta. Estará disgustado unos 4 días y luego empezará un nuevo sistema de ahorro y se sentirá mejor consigo mismo. De hecho, le hace bien. Cerró el armario. El dinero es para cosas prácticas. No para impresionar a la gente. Emma asintió, asimilando esto. Se agachó hasta quedar a su altura, lo que hizo cuando quería toda su atención sin que la diferencia de altura lo convirtiera en un sermón. El miércoles, dijo, con un ligero gesto hacia el otro lado de la sala. No es lo que parece. Tú tampoco. De hecho, es algo que tienen en común, que es más de lo que la mayoría de la gente consigue el primer día. Hizo una pausa. Sé sincero con ella. Lo respetará más que la amabilidad. ¿Qué pasa si ella no quiere ser amiga? Entonces cada uno tendrá su propia habitación y baño compartido, y se organizarán como profesionales. Se puso de pie. Pero no creo que eso sea lo que vaya a pasar. Emma miró a Wednesday, que estaba al otro lado de la habitación haciendo algo metódico con el contenido de una gran bolsa de lona, de espaldas a todos, mientras Tim reacomodaba los objetos en el alféizar de la ventana a su lado. Está bien, dijo Emma. Luego, Rango fue al armario y, del bolsillo interior de su chaqueta, sacó un pequeño objeto que colocó en el estante alto, donde las manos pequeñas no podían alcanzarlo sin un esfuerzo deliberado. Una alarma personal, un teléfono cargado con 3 números programados, el suyo, el de Ted y el de Amos, y una tarjeta doblada con el número de la oficina de enlace sobrenatural escrito a mano por Amos. Ese estante, le dijo a Emma, es para emergencias. Ya sabes lo que es una emergencia. Algo que no puede esperar, dijo Emma. Correcto. De lo demás, ocúpate tú, o llama, o pregúntale a Megan. Cerró el armario. No estás sola aquí. Simplemente estás en otro edificio. Ted, que apareció desde el baño donde había estado inspeccionando las tuberías con la minuciosidad de alguien que tiene opiniones sobre la presión del agua, miró la disposición de los estantes y luego a Rango. ¿Es eso suficiente? Preguntó, con el tono específico de quien tiene una contrapropuesta. Es apropiado, dijo Rango. ¿Qué entiende? ¿Es apropiado, Ted? Ted miró el estante. Miró a Emma. Pareció aceptarlo, aunque no sin una visible negociación interna. Bien. Señaló a Emma. Llámame directamente si algo te parece mal. No mal como difícil. Mal como mal. Sé la diferencia, dijo Emma. Lo sé. Lo digo de todos modos porque me hace sentir mejor. La expresión de Emma era como solía ser cuando estaba con Ted. No era exactamente una sonrisa, sino el lugar de donde salen las sonrisas, visible por un instante. De acuerdo, Ted. Al otro lado de la habitación, el miércoles había terminado de desempacar. Había cumplido con su parte con la eficiencia sistemática de quien tiene fuertes convicciones sobre la organización y la paciencia para llevarlas a cabo.
El armario estaba abierto y Rango, al mirarlo, observó el contenido con la mirada experta de quien cataloga cosas profesionalmente. Junto a la ropa habitual, dispuesta con el mismo orden deliberado, un surtido de artículos que una lista de útiles escolares no suele incluir. Un hacha de mango corto. 2 cuchillos de caza en fundas. Una sierra de mano, doblada. Varias cosas más que no miró lo suficiente como para identificarlas específicamente, porque identificarlas específicamente no era útil en ese momento. Miró a Ted. Ted miró el armario. Miró a Rango. Ese es un cuchillo Bowie, dijo en voz baja. El largo. Lo veo. Ella tiene 10 años. Es una Adams, dijo Rango. Creo que ese contexto es de peso. Ted lo consideró. Debería Emma haber. Emma tiene lo que necesita, dijo Rango. Emma no es una Adams. Observó a Wednesday cerrar el armario con la satisfacción final de un trabajo correctamente realizado, luego tomó un libro de lo alto del bolso y se sentó con las piernas cruzadas en la cama y lo abrió sin mirar a nadie. El compendio de dispositivos de tortura medievales, decía la portada, en el breve momento en que fue visible. Ted hizo un pequeño ruido. Ella estará bien, dijo Rango. 20 minutos después, Fiona llegó para llevar a ambas familias a un recorrido por la academia. Esto dejó la suite a sus ocupantes reales. Emma, Wednesday, Megan y Tim. Y el silencio específico de 2 personas que han sido dejadas juntas en una habitación y cada una está esperando a ver qué hace la otra primero. Emma esperó aproximadamente 45 segundos. Luego caminó hacia el lado de la habitación donde estaba el miércoles, se detuvo a una distancia prudencial y dijo, soy Emma. Somos compañeras de piso. Supongo que deberíamos hablar en algún momento, así que mejor que sea ahora. El miércoles levantó la vista del compendio. Miró a Emma con la evaluación plana que aplicaba a todo. Volvió a mirar el libro. Tienes un robot, dijo sin levantar la vista. Megan, confirmó Emma. La hicieron especialmente para mí. Solo hay una como ella. El miércoles pasó página. Mi familia tiene autómatas. Mi bisabuelo los construyó. Son aproximadamente 2 siglos anteriores al concepto de robot. Eso es más viejo, admitió Emma. Importantemente. Emma miró a Cosa, que estaba en el alféizar reorganizando una pequeña colección de objetos con gran precisión. ¿Qué está organizando? Cosa, dijo Wednesday. No eso. Y eso es personal. La Cosa se detuvo. Se giró hacia Emma. Extendió un dedo, que parecía una corrección o un saludo, y luego volvió a su posición. Perdón, dijo Emma, dirigiéndose directamente a Cosa. ¿Qué estás organizando, Cosa? Tim consideró esto. Luego, con deliberada lentitud, giró los objetos hacia afuera. Una pequeña brújula, un trozo de pirita de hierro, lo que parecía un diente y el cráneo de un pájaro. Interesante colección, dijo Emma. Cosa hizo un gesto que podría haber sido de reconocimiento. El miércoles bajó un poco el libro. Mi tío es un cadáver reanimado, dijo. Ha sido así desde antes de que yo naciera. A la mayoría de la gente le resulta angustioso. Mi tío es un osito de peluche, dijo Emma. Tiene opiniones sobre todo y no necesita dormir. A la mayoría de la gente eso también le resulta angustioso. Wednesday la miró. Algo se movió tras sus ojos inexpresivos. No era precisamente calor, sino su precursor geológico. Esos no son equivalentes. No, coincidió Emma. Pero ambas son verdades sobre nuestras familias que no explicamos a quienes no las van a entender. Una pausa. El miércoles cerró el compendio. No del todo. Se mantuvo firme con un dedo. En mi casa hay plantas devoradoras de hombres. Unas 60 variedades, alrededor de la propiedad. Mi madre las cultiva. El museo de mi tío tiene exposiciones que cobran vida por la noche, dijo Emma. Todas. Todo el edificio. La expresión del miércoles hizo algo involuntario ante eso. ¿Qué clase de pruebas? Todo. Emma mantuvo la voz serena, informativa en lugar de jactanciosa. Artefactos egipcios, armaduras romanas, artefactos nativos americanos, el zoológico. Una pausa, en el momento justo. Los dinosaurios. La palabra aterrizó. Wednesday Adams, que había presenciado personalmente a su tío volver a colocarse la cabeza en 2 ocasiones y consideraba que esto no era nada destacable, que había asistido a su primera sesión espiritista a los 4 años y la encontró tediosa, y cuya ventana del dormitorio daba a un cementerio que su familia consideraba un elemento decorativo del jardín, Wednesday Adams parpadeó. Dinosaurios vivientes, dijo. He montado el T-Rex, dijo Emma. Hay reglas.
40 minutos por noche, agarre correcto, no darles de comer cosas del café. Pero sí. El miércoles hubo silencio por un momento. Era el silencio específico de alguien que estaba recalibrando. He visto un kraken, dijo finalmente. En el estanque familiar. En el estanque, dijo Emma. Es un estanque grande. ¿Qué tan grande? Suficientemente grande. Una pausa. Solo sale a la superficie los martes. Emma lo asimiló. ¿Por qué los martes? Nunca lo hemos confirmado. Mi padre cree que tiene preferencias. Mi madre cree que es la acústica del suelo circundante ese día en particular. Wednesday volvió a abrir el compendio, pero de forma diferente, sin volver a él, simplemente dándole algo que hacer a sus manos. Podrías venir a verlo. Un martes. Me gustaría eso, dijo Emma. HMPH. El miércoles miró la página que no estaba leyendo. El dinosaurio, dijo después de un momento. ¿Cuál es más fácil de montar? El Brachiosaurus es el más dócil, dijo Emma, sentada en el borde de su cama. Pero el T-Rex es más interesante. Hay que acercarse por el lado izquierdo. Tiene preferencia. Ella. Rexy. Ella tiene un nombre. El miércoles consideró esto con la seriedad que aparentemente ameritaba. ¿Reacciona? A veces. Ted dice que responde más al tono que a la palabra en sí. Emma levantó las rodillas. Ha estado trabajando en ello. Al otro lado de la habitación, Megan hacía la cama de Emma con la eficiencia de quien considera las tareas domésticas una forma de atención activa, no una obligación. Tim la observaba desde el alféizar de la ventana, siguiendo cada pliegue con un gesto que parecía interés profesional. La cosa se estiró y enderezó una esquina. Megan miró a Tim. La cosa miró hacia atrás. Luego ambos volvieron a lo que habían estado haciendo, lo cual era una especie de comprensión. La luz de diciembre que entraba por las ventanas circulares había pasado del dorado al particular gris azulado del atardecer, y la habitación había adquirido la atmósfera específica de un lugar que se estaba habitando en lugar de simplemente estar ocupado. Emma recogió el paño que Rango le había dejado con su equipo y empezó a limpiar el cañón del pequeño cuchillo de caza que le había pedido, 3 semanas atrás, que le enseñara a mantener. Metódico, como él le había enseñado. El miércoles, desde el otro lado de la sala, observó esto sin hacer comentarios. Luego abrió su armario, seleccionó el cuchillo Bowie y comenzó a pasar una piedra de afilar por el filo con la facilidad propia de algo que venía haciendo desde hacía tanto tiempo que ya no requería pensar. El sonido era tranquilo y regular. Emma escuchó un momento. Ajustó su propio ritmo para que coincidiera. La habitación encontró su equilibrio. Abajo, en el salón principal de la academia, Rango estaba parado al final del recorrido de Fiona y miraba su teléfono. Un texto de Amos. ¿Cómo está ella? Él respondió. Bien. Encontró su nivel. 3 puntos. Luego, siempre lo hace. ¿Cómo estás? Miró el techo, los pisos superiores, la suite del tercer piso, 2 chicas con herencias complicadas y un entendimiento al que le había llevado aproximadamente 40 minutos llegar partiendo desde cero. Bien, escribió. Complicado. Igual que siempre. La respuesta de Amos llegó después de un momento. Esa es la respuesta de Winchester. Tu abuelo decía lo mismo cada vez que le preguntaba. Tu padre también. Rango se guardó el teléfono en el bolsillo. Gómez apareció a su lado, con una taza de café en cada mano, ofreciendo una con la calidez de quien la hospitalidad no era una conducta sino una condición. Parece cómoda, dijo Gómez, asintiendo hacia arriba. Los miércoles no suelen, hizo una pausa. Se toma su tiempo con la gente. Normalmente más tiempo que esto. Es fácil tomar a Emma en serio, dijo Rango. Gómez lo pensó. Sí. Dio un sorbo a su café. Exactamente. Miró a Rango de reojo. ¿Eso lo heredó de ti? Lo heredó de sí misma, dijo Rango. Simplemente intento no interferir. Gómez se quedó en silencio por un momento, como quien escucha algo que pretende recordar. A tus padres, dijo con cuidado, les habría gustado verte hacer esto. Rango miró su café. Sí, dijo. Yo también lo creo. Capítulo 63. ¿Quién roba un museo? El recorrido por la academia duró 40 minutos y cubrió 3 pisos, un invernadero que, según le dijeron a Rango, albergaba especímenes botánicos y que olía como algo que tenía opiniones sobre los visitantes, una biblioteca con una sección restringida que Fiona describió como aspiracional para los estudiantes actuales, y un espacio ritual en el sótano que tenía la atmósfera específica de una habitación que se tomaba su trabajo en serio.
Fiona lo narró todo con la fineza de quien ya había dado este tour muchas veces y todavía creía en lo que estaba mostrando. Telequinesis, control mental, proyección astral, transformación, dijo, mirando principalmente a Rango, con los Adams en la mira periférica. Esas son las competencias fundamentales. Cada estudiante trabaja para dominar las 4 antes de cursar estudios avanzados. ¿Y una bruja suprema? Preguntó Rango. La sonrisa de Fiona transmitió algo que no era precisamente orgullo ni advertencia. Resucitar a los muertos, dijo. Entre otras cosas. Eso no es una metáfora. Supuse que no. Miró a Morticia, que examinaba el invernadero botánico con la atención de quien compara notas sobre su propia colección. Gómez le hacía preguntas de arquitectura sobre muros de carga con genuina curiosidad estructural. Wednesday estaba al final del grupo, sin decir nada, observándolo todo, con cosa encaramada en su hombro, catalogando lo que cosa catalogaba. La situación de Emma, dijo Rango, manteniendo la voz tranquila y lejos del oído de los Adams. Llegó con una contaminación preexistente. La influencia de Azazel, antes de nacer, los 7 pecados capitales amplificados e incrustados a un nivel fundamental. Esa es la razón principal por la que está aquí. Fiona asintió. Lo sé. La carta de Amos fue muy específica. ¿Puedes abordarlo? No eliminarlo, dijo con sinceridad, lo cual él agradeció. Pero contenerlo, canalizarlo, darle las herramientas para operar junto a él en lugar de oponerse a él. Una pausa. Los 7 pecados capitales son el catalizador más poderoso para la brujería que existe. Una bruja que puede controlarlos en lugar de dejarse llevar por ellos, lo miró con atención. Emma tiene un potencial que he visto en quizás 4 estudiantes en 30 años. Rango no dijo nada a eso. Lo archivó como archivaba todo. Completo, sin procesar, a la espera de contexto. No tengo más preguntas, dijo y subió a despedirse. La habitación había adquirido su propia ecología durante la hora que él había estado ausente. Wednesday ocupaba su rincón, con las piernas cruzadas sobre la cama, 2 cuchillas sobre la colcha a su lado, trabajando una piedra de afilar en un borde con el ritmo paciente de quien esto era a la vez mantenimiento y meditación. Su expresión tenía la peculiaridad de un sistema de tormentas que ha decidido mantener su posición. Emma ocupaba su rincón, con el vestido de caperucita roja todavía puesto, porque al parecer había decidido dedicarse a la estética por hoy, trabajando en la limpieza y comprobación del funcionamiento del cuchillo de caza que Rango le había enseñado hacía 3 semanas. Metódica. Concentrada. Como hacía todo lo que había decidido tomarse en serio. Megan estaba haciendo la cama con precisión arquitectónica. La cosa estaba en el alféizar de la ventana, observando la calle de abajo con la quietud alerta de algo que está de guardia. La habitación olía a aceite de armas, a piedra de afilar y al tenue aroma de cedro de los armarios, y tenía la calidad de un lugar que ya había negociado sus términos. Rango se sentó al lado de Emma. No levantó la vista de inmediato. Terminó la sección que estaba leyendo, luego dejó el cuchillo y lo miró. ¿Te vas?, dijo. No era una pregunta. Sí. Le puso una mano sobre la cabeza brevemente. Vuelvo enseguida. No lo digo yo, es un horario. Emma miró por la ventana. A la oscura tarde de Boston que se extendía fuera. A cierta distancia, aquello no era exactamente la ventana ni la habitación. La decepción en su rostro era del tipo que no se manifiesta por sí sola. Simplemente está presente, tranquila y real. Se quedó allí un momento sin intentar arreglarlo. Luego se puso de pie, captó la mirada de Ted y asintió hacia la puerta. El miércoles, dijo al salir. El miércoles levantó la vista de la piedra de afilar. Se toma las cosas en serio, dijo. Igual que tú. Solo que con una organización diferente. Wednesday miró a Emma. Miró a Rango. No dijo nada, lo que para Wednesday Adams parecía ser una forma de reconocimiento. Cerró la puerta detrás de él. En el pasillo, Ted se puso a caminar a su lado sin que nadie se lo pidiera. Ella estará bien, dijo Ted. Lo sé. Sabes que yo también lo sé. Yo también lo sé. Ellos bajaron las escaleras. La despedida con los Adams fue cálida por parte de Gómez, amable por parte de Morticia, y se llevó a cabo desde una distancia que se había reducido a algo casi normal, pero no del todo. Rango estrechó la mano de Gómez. Saludó a Morticia con un gesto de la cabeza. Gómez mantuvo el apretón de manos un tiempo más de lo necesario. El martes, dijo. El Kraken sale a la superficie los martes. Invitación abierta. Te haré cumplir, dijo Rango.
Ken apareció en la acera en el momento justo en que algo que había estado prestando atención. Ellos entraron. La academia desapareció en el espejo retrovisor. Una villa blanca, ventanas iluminadas en el tercer piso, y la noche de Boston haciendo lo suyo a su alrededor. Rango observó la luz en la ventana del tercer piso hasta que la calle hizo una curva y la desapareció. Detrás de ellos, en el vestíbulo de la academia, Fiona estaba de pie junto a la ventana y observaba las luces traseras de Ken desaparecer por la esquina. El calor abandonó su rostro de la misma manera que el calor abandona una habitación cuando el fuego se apaga. No de manera dramática, sino por completo, y la temperatura volvió a ser la que era en realidad. Conocía la maldición de la bruja suprema desde antes de heredar el título. La conocía como se conoce una enfermedad en la familia. Al principio de forma abstracta, luego personalmente, y finalmente como el factor determinante de cada decisión. Cuando una nueva bruja suprema accedía a su poder, la anterior decaía. Magia, vitalidad, juventud. Todo se transfería, como el agua encuentra su nivel. El orden natural, como lo llamaban algunos textos antiguos. Cabe destacar que las brujas supremas más antiguas que escribieron esos textos también habían muerto jóvenes. Fiona no había muerto joven. Había sido bruja suprema durante 31 años, lo cual no constaba en el registro, pero era notable. Lo había mantenido gracias a la comprensión de que el orden natural era una descripción, no un requisito, y que las descripciones podían editarse si se estaba dispuesto a hacerlo. El trabajo, en la práctica, significó identificar candidatos de manera temprana. Había tenido 7 a lo largo de los años. Ninguno había alcanzado su máximo potencial. No fue casualidad. Ella miró hacia la ventana del tercer piso. 2 candidatos. En la misma sala. Al mismo tiempo. La chica Adams a la que no podía tocar. El estatus de Morticia como fundadora de la Asociación de Brujas convertía a Wednesday en prácticamente intocable, el equivalente institucional a la inmunidad diplomática. Actuar contra Wednesday Adams traería consecuencias que Fiona no tenía interés en controlar. Pero la chica Winchester. La familia Winchester había sido formidable en su día. La reputación de Anderson Winchester aún importaba en ciertos ambientes. Pero Anderson ya no estaba. Pete y Louise ya no estaban. Lo que quedaba era un joven con un Colt consagrado, un coche parlante y un apellido heredado que hacía que la gente se echara para atrás en las fiestas. No es nada. Pero no es lo que había sido. Encendió un cigarrillo, un hábito que tenía desde hacía 60 años y que nunca había afectado a su salud, lo cual era uno de los beneficios del acuerdo, y exhaló lentamente. El plan era simple. Entrenar a Emma con cuidado, desarrollar al máximo su potencial y, en el momento oportuno, repetir lo que ya había hecho 7 veces. El chico Winchester volvería, por supuesto. Lo había dicho. Pero para entonces, el cigarrillo se quemó entre sus dedos. Tendría que tener cuidado con el momento oportuno. Más cuidado que de costumbre, porque el chico era claramente competente y prestaba atención, y el nombre del abuelo en la carta de recomendación significaba que Amos estaba observando a través de un teleobjetivo. Pero el cuidado era algo en lo que era muy buena. Se apartó de la ventana y volvió a entrar. El calor regresó a su rostro tan automáticamente como una luz que se enciende. 31 años. No había sobrevivido 31 años siendo impaciente. Museo de Historia Natural de Nueva York. 2 días después. El museo abierto después del horario habitual se había convertido en su propia versión de una noche de martes. Las exhibiciones estaban fuera de sus vitrinas. Los centuriones romanos habían ocupado el ala este, donde la acústica era mejor y Octavio tenía opiniones sobre la distribución que había estado compartiendo durante 45 minutos. Los neandertales estaban haciendo algo en el ala de historia natural que involucraba la gran exhibición topográfica y un nivel de entusiasmo que Rango había aprendido a no investigar directamente. Un grupo de figuras más pequeñas de la vitrina de miniaturas se había apoderado del ordenador en el mostrador de información y estaban absortos en algo en la pantalla. Rango apareció a la vuelta de la esquina y encontró a Octavius y Ted en una acalorada discusión frente al monitor, mientras Jedediah estaba sentado en el teclado comiendo algo que había conseguido en la máquina expendedora. La cuestión, decía Octavio con la retórica de quien había pronunciado discursos que conmovían ejércitos, es que la estructura narrativa es completamente derivada de Homero, es como los cazafantasmas, dijo Ted. No intenta ser Homero. Todo intenta ser Homero. Esa es la naturaleza de, caballeros, dijo Rango. Ellos miraron hacia arriba. ¿Por qué la pantalla de la computadora está llena de?
Entrecerró los ojos. ¿Es ese un foro de fans de Supernatural? Estábamos haciendo una investigación, dijo Octavio con dignidad. Sobre sobrenatural. Sobre la familia Winchester, dijo Ted, con el tono específico de quien esperaba este momento. Específicamente, si Sam y Dean Winchester de Supernatural están basados en cazadores reales documentados, lo cual considero una pregunta de investigación legítima dados los recientes acontecimientos. Rango miró la pantalla. En el hilo del foro titulado ¿Son reales los Winchester? Hilo de pruebas, sin desmentir, por favor. Miró a Ted. Ciérralo, dijo. Solo digo, ciérralo, Ted. Jedediah, todavía en el teclado, se tragó una patata frita. El alto se parece un poco a ti, jefe. Cierra. Eso. La pantalla se oscureció. En el relativo silencio que siguió, Rango se apoyó en el escritorio y se frotó los ojos con las palmas de las manos. 2 días desde Boston. Había llamado a Emma 2 veces. En ambas ocasiones, ella respondió con prontitud, le comentó que el trabajo del curso era interesante por el tono que usaba para las cosas que le parecían realmente interesantes, mencionó que Wednesday le había hecho 3 preguntas sobre los dinosaurios del museo y se despidió antes de que la conversación se volviera sentimental, un enfoque que él respetaba. Había llamado a Amos una vez. Le contó lo de Fiona. Amos había estado en silencio durante mucho tiempo. Entonces dijo, cuidado con esa. Lleva 30 años como bruja suprema y las matemáticas no cuadran. Rango había dicho que lo sabía. Amos había dicho, las matemáticas nunca mienten en estas cosas. Averigua qué ocultan. Todavía estaba trabajando en eso. La puerta principal del museo explotó hacia adentro. No metafóricamente. La entrada principal, de madera maciza, marco reforzado, herrajes originales de 1874, se desprendió de sus bisagras con la violencia específica de algo que no había llamado primero y no tenía intención de hacerlo ahora. Los escombros se esparcieron por el vestíbulo de mármol. La puerta misma terminó a 2,5 metros dentro del edificio, donde no se suponía que debían estar las puertas. A través de la abertura, en una nube de polvo y lo que recientemente había sido el marco de la puerta, caminaban 2 figuras. Rango se puso de pie antes de que el eco terminara. Las figuras se resolvieron al asentarse el polvo. Anchas, pesadas, moviéndose con la firmeza de las cosas que no anticipan resistencia. Una tenía la arquitectura tosca y grisácea de algo construido con la lógica estructural de un rinoceronte. La otra tenía la complexión baja y erizada de algo que había alcanzado la forma humanoide a través de la historia evolutiva de un jabalí y no se había comprometido del todo con la transición. Miraron alrededor del vestíbulo con la evaluación casual de quienes habían llegado a algún lugar al que tenían intención de estar. Los ojos del rinoceronte encontraron a Rango. Winchester, decía. La voz tenía la cualidad de alguien que había aprendido inglés con grabaciones y lo había practicado sin oírlo nunca con naturalidad. Soy yo, dijo Rango. Ya tenía la mano en la espalda. Y estás en mi museo. El jabalí observó las exhibiciones. A los centuriones que se habían congelado en el lugar, a las miniaturas que se movían apresuradamente detrás del escritorio, a Ted en el mostrador de información observando con la quietud de alguien que calcula. Bonito lugar, decía, con el tono de alguien que no lo consideraba un buen lugar y quería que lo supieras. Sería una pena. Si terminas esa frase, dijo Rango, lo tomaré como algo personal. El rinoceronte metió la mano en su pelaje y no sacó un arma sino un sobresellado, que extendió con la deliberada paciencia de alguien a quien se le ha encomendado una tarea y tiene la intención de completarla antes de que ocurriera algo más. Rango miró el sobre. Miré las 2 figuras. Miró la puerta que ya no era una puerta. Podrías haber llamado, dijo. Lo hicimos, dijo el jabalí. Con nuestros cuerpos. Eso no es, exhaló. Bien. Cruzó el vestíbulo, cogió el sobre y rompió el sello. Dentro. Una sola tarjeta, de cartulina gruesa, sin membrete. 4 líneas de texto con una letra que no reconoció. Señor Winchester, tienes algo que pertenece a nuestra colección. Nos gustaría discutir su regreso. La oficina de adquisiciones Rango lo leyó 2 veces. Miré las 2 figuras. ¿Qué colección? El rinoceronte sonrió, lo cual era un gesto importante teniendo en cuenta su rostro. Eso, decía, es lo que les gustaría discutir. Ted apareció en el hombro de Rango, después de haber cubierto la distancia desde el mostrador de información en un camino que lo había llevado detrás de 3 vitrinas de exhibición y alrededor del perímetro, que era la ruta inteligente. Miró la tarjeta. Miró las 2 figuras. Miró la puerta destruida.
Allá en Ghana, le dijo a Rango, en un volumen calibrado solo para Rango, cuando alguien quería una reunión, enviaba un correo electrónico. Es un mundo diferente, dijo Rango. Aparentemente, dijo Ted. ¿Debería comprar Anken? Rango miró al rinoceronte. Al jabalí. A la tarjeta sin membrete ni remitente, y con un nombre, la oficina de adquisiciones, que aún no le decía nada, lo que significaba algo para alguien más, lo que significaba que necesitaba averiguar que antes de que eso se convirtiera en un problema. Todavía no, dijo. Dobló la tarjeta y la guardó en su bolsillo. Miré las dos figuras. Díganle a sus jefes que me pondré en contacto, dijo. Y díganles que la próxima vez que envíen un correo electrónico, esto, señaló la puerta, sale de su depósito. El rinoceronte y el jabalí se miraron. Luego, sin más comentarios, se dieron la vuelta y volvieron a salir por la abertura que antes había sido una puerta, hacia la noche neoyorquina, con la confianza pausada de las cosas que habían transmitido su mensaje y consideraban que su trabajo había terminado. Rango estaba de pie en el vestíbulo. El museo estaba muy tranquilo a su alrededor. Las exhibiciones estaban congeladas en su lugar y todos esperaban. Entonces Octavio, desde algún lugar del ala este, gritó. ¿Es seguro? Por ahora, dijo Rango. El museo exhaló. Los centuriones reanudaron su discusión. Las miniaturas salieron de detrás del escritorio. Jedediah volvió a las fichas de la máquina expendedora. Ted miró la puerta abierta. El viaje a Boston de hacía 2 días. La tarjeta en el bolsillo de Rango. El tótem en la palma de Rango, que se había calentado desde que entraron el rinoceronte y el jabalí, y aún no se había enfriado. Necesitamos una lista más grande, dijo Ted. Necesitamos una puerta mejor, dijo Rango. También eso. Sacó su teléfono y llamó a Amos. Sonó 2 veces. Llegó algo al museo esta noche, dijo Rango cuando Amos contestó. Trajeron una tarjeta. Se hicieron llamar oficina de adquisiciones. Una pausa. Dime qué es eso. El silencio de Amos tenía la cualidad del reconocimiento. Cierren el edificio, dijo. No respondan a la tarjeta todavía. Estaré allí mañana. ¿Tan malo? Es complicado, dijo Amos. Lo cual, en nuestro trabajo, sí, es lo mismo. Él colgó. Rango miró la puerta abierta, la ciudad que se extendía más allá, lo que fuera que había allí afuera, que había decidido que el nombre Winchester era una dirección útil para saber. Ted, dijo. Sí. Llama a un carpintero. Capítulo 64. Las pandillas locales no tienen modales. Las 2 figuras permanecieron de pie entre los escombros de lo que recientemente había sido la puerta principal del museo y miraron lo que tenían frente a ellas. Los centuriones romanos, en plena discusión, se habían quedado paralizados, con la instintiva evaluación de amenazas propia de los soldados. Jedediah tenía una mano en su sombrero y la otra en algo a la altura de la cadera. Octavio estaba en su caballo, que se había encabricado ligeramente. 3 neandertales cerca del ala de historia natural habían dejado de moverse por completo y observaban con la quietud concentrada de quienes comprenden la dinámica de los depredadores. Las miniaturas habían desaparecido del mostrador de información con la rapidez de quienes han decidido que ser pequeño era una ventaja. Y desde el otro extremo de la sala principal, apenas visible en la tenue iluminación, el esqueleto de un tiranosaurio rex había girado la cabeza hacia la entrada. La figura del rinoceronte miró todo esto. La figura del jabalí miró todo esto. Se miraron el uno al otro. El jefe dijo que había un guardia de seguridad, dijo el jabalí en voz baja. Escuché lo que dijo el jefe, dijo el rinoceronte. Hay soldados. Puedo ver a los soldados. Y un dinosaurio. Tengo ojos. Una pausa. ¿Alguien está celebrando una fiesta? Es un museo, dijo el rinoceronte, con la frustración propia de alguien cuyo informe operativo ha resultado ser significativamente incompleto. Los museos no hacen fiestas. Entonces, ¿qué es? No sé qué es. Hey. Rango se acercó al mostrador de servicio en un solo movimiento, nada dramático, solo eficiente, como uno se mueve cuando ya decidió lo que va a hacer y su cuerpo apenas se está poniendo al día, y caminó por el vestíbulo hacia las 2 figuras con la calma deliberada de un hombre que está enojado y ha elegido expresarlo con precisión en lugar de con volumen. Miró la puerta. El marco. Los herrajes que el predecesor de su predecesor había instalado en 1874, que habían sobrevivido a siglo y medio del clima neoyorquino y no habían sobrevivido esta noche. Rompiste mi puerta, dijo. Estamos aquí para, empezó el jabalí. Rompiste mi puerta.
Colecciona algo, terminó el jabalí, aparentemente decidiendo que el comentario de la puerta era retórico. Sacó un documento doblado de su abrigo, no la tarjeta de antes, sino un plano real, técnico, dibujado a mano, y se lo ofreció. Esta pieza. Tu museo la tiene. El jefe la quiere. Rango tomó el plano y lo desdobló. Un componente cilíndrico, mecánico, con anillos concéntricos en el exterior. Fabricación de precisión. El tipo de cosa que apareció en donaciones de herencias de ingenieros aeroespaciales y fue etiquetada como desecho de cohete, de origen incierto, y depositada en la sala de aviación porque nadie sabía qué más hacer con ella. Lo había visto hacía 3 semanas cuando hizo su inventario trimestral del ala de aviación. Tenía una tarjeta. La tarjeta decía: componente cilíndrico, posibles restos de satélite, donado en 1987, procedencia incierta. Volvió a doblar el plano. ¿Quién te envió? El clan del pie, dijo el rinoceronte, con el orgullo de quien nombra una organización que espera tenga peso. Destructor. ¿Has oído hablar de él? Rango los miró. El clan del pie, dijo. Una de las operaciones más grandes de Nueva York. Principalmente en el East Side, pero en expansión. Samuráis, ninjas, infraestructura sólida. El tono del rinoceronte tenía la calidad de un discurso de ventas presentado por alguien que ya lo había hecho antes y le había resultado efectivo. No estamos aquí para problemas. Entréguenos la pieza y listo. Me estás diciendo, dijo Rango lentamente, que una organización ninja envió a 2 matones semiorcos a derribar la puerta de un museo de historia natural a medianoche para robar un trozo de escombros de un cohete porque tu jefe quiere usarlo para... Volvió a mirar el plano, hacer que, exactamente. El jabalí y el rinoceronte intercambiaron una mirada. Vuelva a montar el dispositivo, dijo el jabalí. Y el dispositivo destruye el mundo, dijo el rinoceronte, con la naturalidad de quien informa sobre el pronóstico del tiempo. Según el jefe. El museo estaba muy tranquilo. Ted, desde el mostrador de información, no dijo nada. Pero Rango podía sentirlo tomando notas. De acuerdo, dijo Rango. Esto es lo que va a pasar. Te vas a agachar contra esa pared, señaló, y esperar mientras informo a quienes se encargan de este tipo de situaciones. ¿Puedes explicarles lo del dispositivo del fin del mundo? ¿Llamaste a la policía? Dijo el jabalí, genuinamente ofendido. Aún no. Es una jugada baja, hombre. Fuimos muy francos al decir que estábamos aquí para robar algo. Agradezco la transparencia, dijo Rango. Pared. Ahora. El rinoceronte bajó la cabeza. El jabalí levantó ambos UCIs desde detrás de su espalda. Compactos, con silenciador, el tipo de hardware que era costoso de adquirir y que sugería que la infraestructura del clan del pie no era hipotética. Oh, dijo el jabalí, ¿nos das el papel? Rango miró los UCIs. Tengo una pregunta, dijo. Toc, toc. ¿Qué? Le dio una patada al rinoceronte en un lugar que no necesitaba más descripción y dibujó con el mismo movimiento, metiendo 3 rondas en la masa central del jabalí antes de que los UCIs encontraran su ángulo. El jabalí se tambaleó. Miró su pecho. Las balas se habían detenido en la piel. No habían penetrado, sino que se habían detenido, como las balas se detienen al impactar en algo con una física distinta a la de la piel. El del jabalí alargó la mano, sacó una con 2 dedos y la observó con cierto interés. Ah, dijo Rango. Él ya se estaba moviendo. El rinoceronte, recuperado del golpe inicial con la velocidad de algo que llevaba su umbral de dolor en un lugar diferente al de los humanos, bajó la cabeza y cargó. Una carga completa, el cuerno captando la luz, apuntando directamente al esternón de Rango. Rango dio un paso a la izquierda. El rinoceronte atravesó la pared. No es una metáfora. A través del panel de yeso, a través del listón debajo, a través del yeso de museo que se había aplicado en 1921, y se incrustó en el ladrillo estructural detrás, donde permaneció, encajado en la bocina, emitiendo sonidos de considerable disgusto. El jabalí tenía ambos UCIs levantados y disparando. Las balas atravesaron el vestíbulo en un barrido horizontal que no era preciso, pero que no necesitaba serlo. A esa cadencia de fuego, el corredor de probabilidades era suficientemente amplio. Las vitrinas se hicieron añicos. Una maqueta de un biplano de la década de 1940, que había estado en el ala de aviación desde la administración de Eisenhower, se desintegró. Una reproducción de una ánfora griega, que Rango estaba casi seguro de que era en realidad una ánfora griega original, explotó en varios cientos de pedazos. Un centurión que no se había movido lo suficientemente rápido cayó.
Rango sintió la fría claridad específica que llegaba cuando algo cruzaba una línea. Atravesó el vestíbulo a toda velocidad, la carga roja y azul del regalo de Mkeen era visible en la periferia, se sentía más que se veía, como se siente el calor antes de procesarlo, y golpeó al jabalí con todo el impulso de un vehículo que había decidido una dirección y se había comprometido con ella. Pasaron por la entrada, salieron a la calle y el jabalí impactó contra el pavimento con un impacto que dejó una marca en el asfalto. Rango se puso al mando. Se puso los nudillos de bronce. Se puso a trabajar. Los nudillos se conectaron sin el destello dorado de la Santa Cruz, sin el resplandor del sistema azul que activaban los encuentros sobrenaturales. Solo metal, impulso y física. Lo anotó. Lo archivó. No es sobrenatural. Es algo completamente distinto. 40 segundos. El jabalí dejó de moverse, lo que tardó más de lo debido porque la piel era realmente impresionante, pero la física fue paciente y Rango tuvo tiempo. Él se puso de pie. Detrás de él, Rango. La voz de Ted, aguda y específica. Se dejó caer. La Uzi que salió del rinoceronte, que se había extraído de la pared y estaba disparando desde la puerta del museo, atravesó el espacio donde había estado su cabeza y arrojó fragmentos de piedra rojiza del edificio que estaba detrás de él. Se levantó del rollo con el Uzi caído del jabalí en su mano, lo vació en las piernas del rinoceronte, no en la piel, sino en las piernas, la mecánica de las articulaciones que incluso la piel densa tenía que acomodar, y lo observó caer con la satisfacción de un problema resuelto correctamente. Cruzó de nuevo hacia la entrada del museo. Pasó por encima del rinoceronte, que estaba sentado contra el marco de la puerta goteando algo oscuro de las articulaciones de sus rodillas y parecía extremadamente molesto por toda la situación. Se agachó y lo miró. ¿Quién es Shredder? Dijo, ¿y dónde lo puedo encontrar? El rinoceronte miró la Uzi. La cara de Rango. La Uzi otra vez. Foot Clan opera desde el distrito de almacenes de East Side, decía, con la resignación práctica de quien ha recalculado la situación y ha ideado una nueva estrategia. El antiguo edificio Puck en Lafayette. Shredder opera allí desde los 90. ¿Qué quiere realmente con ese componente? Te lo dije. Dispositivo de dominación mundial, vuelve a armarlo, ¿sabe realmente lo que es? Una pausa. La verdad, dijo el rinoceronte, llevo 3 años preguntándole eso. El jefe tiene mucha confianza. No le vamos a dar la espalda. Rango volvió a mirar el plano. Miré el salón de aviación. Pensado para un componente cilíndrico con anillos concéntricos, donado en 1987, procedencia no clara. Quédate ahí, dijo. Se puso de pie. Se giró hacia el interior del museo. Los centuriones ayudaban a su camarada caído a llegar a la sala de restauración. Tendría que revisar los daños más tarde. Las miniaturas salían de debajo del mostrador de información. Ted estaba en el mostrador con una expresión que comunicaba mucho sin usar palabras. Ted, dijo. ¿Marcus está bien? Ted miró hacia el ala este. Caminando. El ánfora rebotó, no fue un impacto directo. Una pausa. El ánfora no está bien. El ánfora era real. Lo sé. Eso sale del depósito de alguien. Sacó su teléfono. Mensaje de Amos. Clan del pie. Destructor. Intentando robar algo del ala de aviación. ¿Algún contexto? Entonces miró al techo, pensando en un dispositivo para acabar con el mundo que el ejecutor orco rinoceronte de una pandilla ninja estaba describiendo con la confianza de alguien a quien le habían dicho que era verdad y la duda de alguien que había estado viviendo con esa afirmación durante 3 años. Una tapa de alcantarilla en medio de la calle se movió. Rango lo observó. Se levantó, giró y fue apartado con el cuidado deliberado de alguien que intenta no hacer ruido y solo lo consigue parcialmente. Surgieron 4 cabezas. Verde. Ojos grandes. Moviéndose alerta, con la conciencia de escanear cosas que habían aprendido a leer las amenazas a nivel de calle desde abajo. Fueron apareciendo uno tras otro, grandes, cada uno diferente en la forma específica de hermanos que comparten un modelo pero han desarrollado variaciones distintivas, y se quedaron en la calle mirando la entrada del museo, al rinoceronte sentado contra el marco de la puerta, a Rango parado en la abertura en ruinas con un Uzi prestado y una expresión que había dejado de ser de sorpresa hace aproximadamente 40 minutos. El más grande, con máscara roja y 2 ahí en el cinturón, miró al rinoceronte. Miró a Rango. Miré la puerta. Nosotros, dijo con cuidado, oímos que había una situación. Rango miró 4 grandes figuras verdes paradas en medio de una calle de Manhattan a medianoche. Miré la puerta rota.
En la figura del jabalí inconsciente en el pavimento. En el salón de aviación y el componente que aparentemente alguien necesitaba con tanta urgencia que envió a varios grupos en la misma noche. Sí, dijo. Hay un problema. Él se apartó de la puerta. Podrías pasar, dijo. Ted, vamos a necesitar más sillas. Ted miró las 4 figuras que subían por la entrada. Miró a Rango. En gana, dijo, con el tono de quien ha estado compilando una lista y ha llegado a una entrada que le parece particularmente notable, cuando una misión se complicaba de maneras que seguían algún tipo de lógica. Hizo una pausa. Las tortugas ninja no se ajustan a ninguna lógica en la que me entrenaron. No lo son, empezó el de la máscara azul. Lo sabe, dijo Rango. Lo está procesando. Tenemos un nombre, dijo el de la máscara azul. Lo sé. Todos lo saben esta noche. Rango dejó la UCI en el mostrador de información. Hablen todos. Haré café. El de la máscara roja miró la puerta rota. La del rinoceronte. El estado del vestíbulo en general. Podemos arreglar la puerta, dijo. Conozco a un tipo, añadió amablemente el de la máscara naranja. Se llama April, dijo el de la máscara morada. Es reportera, no contratista, pero tiene contactos, Mickey. Lo cual es relevante porque, Mickey. La documentación podría ser importante aquí, volveremos a la puerta, dijo Rango. Siéntate. Ellos se sentaron. El museo se instaló a su alrededor. Los exhibidores observaban desde distancias cautelosas, Ted haciendo lo que solía hacer donde parecía estar quieto mientras en realidad se movía a una posición con mejores líneas de visión. El esqueleto de T-Rex al final del pasillo se volvió hacia la reunión con su antigua paciencia. Rango miró al rinoceronte, todavía en la puerta. Tú también, dijo. Adentro. Siéntate. El rinoceronte miró a las 4 tortugas. Prefiero quedarme aquí, dijo. Lo sé. Dentro, al menos. Vino dentro. Rango acercó una silla al centro del grupo y se sentó en ella hacia atrás, con los brazos cruzados sobre el respaldo. De acuerdo, dijo. El componente en la sala de aviación. Que todos me digan qué creen que es y por qué lo quieren, y veremos quién tiene razón y qué pasa después. Miró alrededor del círculo. Nadie se irá hasta que nosotros lo hagamos. Capítulo 65. Los chicos de Winchester, las 4 tortugas, se detuvieron a una distancia respetuosa de Rango y esperaron. Lo cual, señaló, era una mayor conciencia de la situación de la que habían demostrado los ejecutores del clan del pie, y habían llegado a través de una alcantarilla. El líder, máscara azul, katana doble, la postura de alguien que había estado haciendo esto durante tanto tiempo que la preparación era simplemente su estado de reposo, levantó una mano, con la palma hacia afuera. No estamos con ellos, dijo, señalando con la cabeza al rinoceronte que estaba en la esquina. Es una situación completamente diferente. Ya lo veo, dijo Rango. Nos enteramos de que hubo un incidente en el museo. Vinimos a ayudar. Llegamos tarde, lo cual, una breve pausa, aparentemente no era necesario. Rango los miró a los 4. Las armas, katana, sai, bastondo, nunchaku, y la forma en que las sostenían, como quien sostiene herramientas que ha usado tanto tiempo que olvida que las tiene. Miró al rinoceronte. Las tortugas ninja adolescentes mutantes, dijo el rinoceronte, con el cansancio característico de quien lleva años oponiéndose profesionalmente a algo y lo encuentra más agotador que dramático. Nos pelean mucho. Lo entendí, dijo Rango. Ted, desde el mostrador de información, observaba a las 4 tortugas con la expresión de quien hubiera decidido dejar de lado sus estructuras habituales y simplemente observar. Era una de las mejores cualidades de Ted. La capacidad de dejar de lado el catálogo y simplemente observar. Siéntense, dijo Rango. Todos. Voy a traer café. 20 minutos más tarde, en la oficina trasera del museo estaban Rango, Ted, 4 tortugas grandes y la de rinoceronte. La de jabalí estaba atada con bridas a un radiador en el vestíbulo y se había quedado dormida, algo que Rango respetaba, dispuestos alrededor de la mesa de trabajo con café y la atmósfera específica de una reunión informativa que nadie había planeado. El de la máscara azul, Leonardo, había dicho cuando Rango le preguntó directamente, había explicado el interés del clan del pie en el componente con la concisa eficiencia de alguien que había estado rastreando este problema en particular durante semanas. Shredder lleva 8 meses reuniendo las 3 partes del iniciador del tecnódromo, dijo. Esta es la segunda pieza. Él tiene la primera. La tercera es, miró a sus hermanos, aún no sabemos dónde está. ¿Qué hace realmente? Preguntó Rango.
Abre un portal, dijo el de la máscara morada. Donatello, el del bastón y la laptop que había aparecido de algún lugar durante la recuperación del café. Tenía la energía concentrada y ligeramente distraída de quien vive principalmente en su propio análisis. Específicamente, una puerta dimensional para una flota alienígena con la que Shredder contactó. Le proporcionan tecnología y apoyo. Él les proporciona una pausa, una zona de aterrizaje. Así que no es exactamente un arma que acabe con el mundo, dijo Rango. Es más bien una alfombra de bienvenida, dijo alegremente el de la máscara naranja, Miguel Ángel. Para cosas que acabarían con el mundo. La distinción importa menos de lo que uno piensa, dijo Leonardo. Rango miró el plano. En la sala de aviación, donde el componente aún estaba en su estuche con los restos del cohete, la tarjeta de procedencia incierta. Te lo daré, dijo. Las tortugas se miraron unas a otras. Así sin más, dijo el de la máscara roja, Rafael, que fue el que menos dijo y el que más observó. Mantenerlo aquí no mejora la seguridad de nadie. Ustedes son quienes rastrean las demás piezas, lo que significa que deberían tener las tres en un mismo lugar para que no se puedan ensamblar. Rango se encogió de hombros. Logística básica. Rafael lo miró por un momento con la atención evaluadora de quien recalibra una estimación previa. La mayoría de la gente, dijo, necesita algo más convincente que eso. La mayoría de la gente no trabaja de noche en este museo, dijo Rango. Ted hizo un sonido que era casi una risa. La entrega del componente tardó 10 minutos. Donatello lo envolvió en 3 capas de los materiales que había producido con su mochila, lo catalogó comparándolo con las especificaciones de la otra pieza y confirmó el ajuste con la satisfacción de quien resuelve un problema en el que lleva tiempo trabajando. Mientras esto sucedía, Leonardo estaba junto a Rango cerca de la entrada del salón de aviación. «¿Hay algo más?», dijo Leonardo. «Lo supuse. Nuestro amo nos envió. No solo por el componente». Miró la sala. Las exhibiciones, la tenue luz, la peculiaridad del museo fuera del horario de apertura, que Rango había dejado de notar y que los visitantes siempre percibían de inmediato. Su nieta, Anya. Le contó lo que pasó en Connecticut. Parada de descanso, dijo Rango. Hombre lobo entre los árboles. Ya nos encargamos. Ella también se lo dijo. Una pausa. El maestro Splinter no olvida las deudas. Quería que se lo dijéramos directamente, en persona, y no a través de intermediarios. Apreciado. Él también, Leonardo se detuvo. Reanudó. Dijo que te vio moverte, por lo que Anya describió. Dijo que tienes poder y velocidad que aún no has aprendido a usar del todo. Se ofreció a ayudarte con eso. Sus palabras fueron: el instrumento y la técnica son problemas diferentes, y este joven solo ha resuelto uno de ellos. Rango se quedó en silencio por un momento. Pensó en la pelea de esa noche. Los nudillos de bronce conectando sin la mejora sobrenatural, trabajando en la física pura y el impulso, y cómo eso había sido suficiente y obviamente limitado. En la entidad en el apartamento de Anna, y cómo había sido rápido pero no preciso. En todos los lugares donde el Don Demkeen lo había salvado porque su propia técnica no había sido suficiente. Dile que estoy escuchando, dijo Rango. Leonardo asintió. Antes, como asiente la gente cuando confirma algo que esperaba oír. La policía llegó a las 11:40. El curador llegó a las 12:10, todavía con el abrigo encima del pijama, lo que le indicó a Rango que la llamada había llegado mientras dormía y que había venido directamente. Se quedó en el vestíbulo y miró la puerta, el marco, los herrajes, la forma específica de la ausencia donde había estado la puerta, con la expresión de un hombre que ha sido el custodio de algo durante mucho tiempo y está tomándose un momento de tranquilidad con el daño. Luego miró a Rango. «¿Estás bien?», dijo. «Lo primero. Ni la puerta ni las exhibiciones». «Bien», dijo Rango. «Con hematomas. Nada estructural». El curador asintió. Miró el vestíbulo. Las vitrinas con sus cristales rotos, el ala de aviación donde se había desmoronado una vitrina, la reproducción de una ánfora que ahora era un ejercicio educativo de arqueología cerámica. ¿Los criminales están bajo custodia? 2 de ellos. El rinoceronte tardó más de lo esperado. Piel a prueba de balas. El curador asimiló esto con la ecuanimidad propia de quien llevaba 11 años dirigiendo este museo y se había topado con suficientes cosas inexplicables después de la medianoche como para haber desarrollado un marco conceptual para ellas. ¿Y el componente que buscaban? Asegurado, dijo Rango. Con la gente mejor posicionada para evitar que caiga en malas manos. El curador lo miró. Debería preguntar.
Probablemente no esta noche. Bien. Le puso una mano brevemente en el hombro a Rango. Lo hiciste bien. Tómate 2 días. Me llevaré uno. Tomarás 2, porque necesito que cambien la puerta y el perito del seguro necesita una declaración, y ambas cosas saldrán mejor si descansas. Lo dijo con la firmeza de quien ha aprendido a dar órdenes que suenan a recomendaciones. Vete a casa, Rango. Cerca de allí, la reportera que había salido de la alcantarilla con las tortugas, April O'Neil, se había presentado, Canal 6, con los ojos alerta de alguien que procesaba todo lo que veía y lo archivaba a toda velocidad, estaba hablando con uno de los uniformados y escribiendo en un cuaderno y ocasionalmente miraba a Rango con la atención específica de un periodista que ha identificado a la persona más interesante en una escena. No la esperes, le dijo Rango a McKean, que se había materializado en la acera. El motor de McKean arrancó con lo que Rango llegó a reconocer como un acuerdo. Se retiraron antes de que el reportero pudiera acortar la distancia. El viaje a casa fue tranquilo. Ted iba en el tablero con la quietud propia de quien ha procesado mucho y está dejando que el proceso se asiente. Rango conducía con una mano y pensaba en la observación de Splinter, el instrumento y la técnica son problemas diferentes, y en el cuaderno de notas de April O'Neil y en lo que finalmente publicaría y si eso iba a ser un problema, y en el almacén del clan del pie en Lafayette y en lo que significaba que Shredder tenía la pieza 1 y había enviado músculos serios tras la pieza 2. Y sobre Emma en Boston, en una habitación blanca con una chica que catalogaba dispositivos de tortura y una mano que tenía sus propias opiniones. Y sobre Amos diciendo que las matemáticas no funcionan acerca de Fiona. Y sobre la tarjeta en su bolsillo, la oficina de adquisiciones, que era un problema diferente, todavía abierto. La ciudad se movía a su alrededor, con su habitual indiferencia, la cuadrícula de Manhattan haciendo lo que hacía a esa hora. Vaciándose, acomodándose en su registro nocturno, el amarillo de las farolas de la calle creando algo casi cálido a partir del frío de diciembre. McKean giró hacia su calle. Y entonces, Rango lo vio antes de procesarlo conscientemente, un auto. Un Chevrolet Impala negro de 1967, estacionado frente a su edificio, tenía la peculiar presencia de un vehículo que había recorrido una gran distancia recientemente y que estaba parado en lugar de estacionado. El motor vibraba al ritmo específico del metal al enfriarse. Polvo de la carretera en los pasos de rueda. Una grieta en la ventana trasera del pasajero, reparada con cinta adhesiva, sobrevivió lo suficiente como para que la cinta se volviera permanente. Su padre había descrito ese coche. Llevó a McKean hasta la acera del otro lado de la calle y se sentó allí por un momento. 2 figuras salieron del Impala. Altos, ambos, versiones distintas de la altura. El mayor se movía con la compacta eficiencia de quien había aprendido, desde pequeño, que los cuerpos son herramientas y que las herramientas necesitan mantenimiento, y el mantenimiento es innegociable. El menor le sacaba algunos centímetros a su hermano y tenía la apariencia ligeramente incompleta de alguien que aún está madurando, con todos los ángulos aún sin resolver. Se giraron hacia McKean. Sus rostros, a la luz de la farola, le resultaban familiares. No por experiencia propia. Por algo más antiguo que la experiencia, el reconocimiento específico del parecido familiar, rasgos que rimaban con lo que veía en el espejo, en las fotografías y en la forma en que su padre apretaba la mandíbula al pensar. Estaban saludando. En realidad, ambos saludaron con la mano, con el entusiasmo ingenuo de quienes habían estado esperando algo y habían llegado sin molestarse en portarse bien. Rango se sentó en McKean y miró a sus primos. Dean Winchester tenía 27 años y sonreía como si hubiera encontrado algo que estaba buscando. Sam Winchester tenía 23 años y los ojos de alguien que lo leía todo y lo recordaba todo, y en ese momento estaba leyendo a Rango de la misma manera en que probablemente lo leía todo. Completamente, inmediatamente, sin desperdiciar ninguna parte. Ted apareció en el tablero junto a Rango. Miré las 2 figuras. Miró a Rango. El Impala, dijo Ted. Ese es el coche. Sí. El de, sobrenatural. Sí. Así que esos son, mis primos. Ted se quedó en silencio por un momento. Ah, dijo. Rango abrió la puerta y salió. Dean cruzó la calle con el impulso de alguien que no hace nada a media velocidad, se detuvo a 2 pies de distancia, miró a Rango de arriba a abajo con ojos brillantes y evaluadores, y luego extendió su mano. Rango Winchester, dijo. Hombre. Te pareces mucho a la tía Louise. Eso es lo que la gente me sigue diciendo, dijo Rango, y estrechó la mano. Sam llegó un paso atrás, algo que Rango notó.
Siempre observando, siempre dejando que el otro avanzara, con la voz de su padre resonando a través de los años. El menor presta más atención. Le estrechó la mano a Rango con ambas manos, algo que Rango no esperaba y le causó un impacto diferente. Nos enteramos de que estabas en Nueva York, dijo Sam. Llevamos 3 semanas buscándote. Jocelyn te lo dijo. Jocelyn nos lo contó, confirmó Dean. Además, se corrió la voz sobre el apartamento del piso 40. El agujero en el suelo, en concreto. Una sonrisa. Eras tú. Esa era una entidad con capacidades de teletransportación y un problema de integridad estructural. Lo mismo digo. Dean miró el museo. La puerta que faltaba. La cinta policial que rodeaba la entrada. ¿También hiciste eso esta noche? Clan del pie, dijo Rango. Intentan robar algo del ala de aviación. Dean lo miró fijamente. Ha sido una semana larga, dijo Rango. Es martes, dijo Sam. Ha sido un martes largo. Dean miró a Sam. Sam miró a Dean. La comunicación condensada de hermanos que habían estado en el mismo coche tanto tiempo que conversaciones importantes surgían en los intervalos. De acuerdo, dijo Dean, volviéndose hacia Rango. Tenemos mucho de qué hablar. Lo sé. El demonio de ojos amarillos específicamente. Lo sé. Y algunas cosas sobre tus padres que probablemente no sepas, lo sé. Rango los miró a ambos. Al sobrino de su padre y al hermano menor de este, de pie en la calle frente a su museo a medianoche, con polvo en las botas y 11 años de diferencia entre la última vez que se vieron y ahora. Pasen adentro. Haré café. Falta la puerta, así que es fácil encontrar la entrada. Dean miró la entrada. La cinta policial. Las consecuencias específicas de lo que claramente había sido un altercado físico importante. ¿Es sangre lo que hay en el pavimento? Preguntó. La piel de rinoceronte sangra oscura, dijo Rango. Está bien. Dean miró a Sam. Me gusta, dijo Dean. Lo conoces desde hace 40 segundos, dijo Sam. Me gusta, dijo Dean nuevamente, con más firmeza, y siguió a Rango adentro. Ted, observando desde el tablero de Mkeen, miró el Impala al otro lado de la calle. Miré el museo. Miré la noche que tenía por delante, que tenía la cualidad de algo que recién estaba comenzando. Allá en Ghana, dijo, sin dirigirse a nadie en particular, en el tono de quien cierra un capítulo de una queja en curso y abre el siguiente, las reuniones familiares se producían a horas razonables, con comida, y no faltaba la puerta de nadie. Hizo una pausa. Todavía me alegro de que estén aquí, dijo. Luego entró.